Muy bien, entonces en esta segunda presentación, continuación de la primera que ustedes ya han visto, vamos a estar presentando algunas variedades de géneros académicos, aquellos géneros que les van a ser de más utilidad en esta cursada. Los géneros académicos que vamos a ver en esta presentación son tres: el parcial, el resumen y el informe de lectura descriptivo. El parcial es un género que se dice de naturaleza interaccional. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre el docente, el profesor y el estudiante. A cada propuesta o cada pregunta de un docente le corresponde una respuesta, una acción por parte del estudiante. También se dice de este género que se lo puede clasificar en homogéneo o heterogéneo. El parcial es homogéneo cuando en el examen únicamente se solicitan respuestas a un cuestionario. En cambio, es heterogéneo cuando el examen, además de las preguntas, respuestas, esta fórmula tan común, incluye otras consignas de diversa naturaleza. Claro que el caso más común, más típico de parcial es ese que se corresponde con el cuestionario, con la pregunta y respuesta. Para resolver un parcial es necesario que quien deba resolverlo conozca el tipo de información que cada una de las preguntas solicita. Hay algunas preguntas típicas, ¿sí? O prototípicas, que se caracterizan por estar iniciadas por un pronombre, ¿sí? Interrogativo que puede ser qué, cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué, entre otros. Desde el punto de vista de lo textual, las respuestas de un parcial siempre deben ser completas. ¿Qué significa esto? Que deben tener un sujeto y un predicado. No se debe copiar textualmente los textos que se leyeron para responder. Las respuestas, esas respuestas que se dan en el parcial, deben ser autónomas. Quiere decir que deben poder comprenderse aun cuando uno no refiera la pregunta. Esto significa la pregunta de algún modo está incluida en la respuesta. Si a mí me preguntan, ¿quién cruzó los Andes? La respuesta no puede ser San Martín o el general San Martín. Eso es una respuesta incompleta, porque si yo abstraigo la pregunta, no se comprende, no tiene autonomía. Necesariamente tengo que ir a leer la pregunta para entender lo que se respondió. No es un texto autónomo. La respuesta correcta sería: quien cruzó los Andes fue el general San Martín, o el general San Martín cruzó los Andes.
Bien, vamos a ver ahora el resumen y el informe de lectura descriptivo. Los vamos a ver acá juntos porque es muy común que los estudiantes confundan un género con el otro, porque tienen algunas cuestiones en común, pero definitivamente no son el mismo género. Empecemos por decir que el resumen es un texto que reduce la información de otro texto. Podemos también decir que existen diferentes maneras de resumir, pero lo importante es que la reducción siempre debe ser representativa del contenido principal del texto fuente, es decir, del texto que se leyó para hacer ese resumen. Esto por un lado. Por otro lado, podemos decir que el informe de lectura se parece al resumen en que también es un texto que parte de otro texto. Esa es la razón por que algunas veces los estudiantes lo confunden. Pero, como decíamos antes, no son iguales. El informe de lectura descriptivo es un texto que incluye al resumen, pero además de incluir ese resumen, incluye otra información, más información que la que da el resumen. El informe de lectura descriptivo es un trabajo académico en el que se expone información de una fuente documental informada, que puede ser un libro, un artículo, una película, lo que fuere. El informe de lectura descriptivo expone y explica quién es el autor de ese texto que se informa, analiza distintos aspectos de ese texto, cuál es el tema, el género, el contexto en que se produjo, cuál es la hipótesis que se plantea en ese texto si se trata de un texto argumentativo, cuáles son los argumentos, qué relación tiene ese texto con otros textos de ese autor o de otros autores. Y también describe todo lo que el autor hace con las palabras, es decir, los actos de habla, cuando se expone lo que se plantea en el texto fuente, se dice, por ejemplo, que el autor del texto fuente presenta tal cuestión, expone tal otra, afirma lo que fuere, concede, señala, ¿sí? Es decir, se da cuenta de los actos de habla del autor del texto fuente. Entonces, no debe confundirse el informe de lectura descriptivo con el resumen. El resumen reduce los contenidos de un texto a las ideas principales. El informe de lectura, en cambio, es un texto que habla de otro texto y que hace hincapié en los rasgos propios de esa producción discursiva, en las ideas que le sirven de propósito al autor del texto sobre el que se está informando, a los argumentos, en el caso de los textos argumentativos, que presenta el autor para demostrar su punto de vista en relación con el debate social en el que se inscribe, a la relación que establece ese autor con conceptos de otros autores a los que puede repetir o contradecir, ¿sí? O que reconoce como sus antecesores o que los supera, etc.